¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso semanal de la actualidad parlamentaria. Ya hay OPE de educación. El Ejecutivo la aprobaba esta semana y esto ha traído las reacciones de los grupos parlamentarios. Las discrepancias en torno a la recién aprobada OPE de educación, dice la presidenta, evidencian que Navarra necesita un gran pacto educativo. Este caso nos deja claro que necesitamos hablar y mucho sobre la necesidad de trascender elementos partidarios en asuntos de educación. Discrepancias sobre la OPE que llegan no solo por parte de la oposición y de algunos sindicatos, sino también de EH Bildu. Toda la cautela buscando la seguridad jurídica, como digo, para revertir el mayor número de interinidades. Otro punto importante, el intento de búsqueda de acuerdos, y en eso el Gobierno ha agotado todo el tiempo posible, yo diría incluso que hasta la extenuación. Cuando el Gobierno planteó esta oferta de empleo público, me estoy refiriendo a educación, sabía perfectamente que había esa inseguridad en el sentido de que el recurso estaba presentado y en un momento determinado podía haber una sentencia contraria y por lo tanto estamos en la misma situación jurídica y en la misma situación, si hay inseguridad jurídica, que estábamos en noviembre cuando el Gobierno hizo este planteamiento y desde luego entendemos que ahora lo único que falta es voluntad política, que el Gobierno ha cedido a las presiones de la oposición, a las presiones de izquierda-esquerra y a las presiones de determinados sindicatos. Cautela y seguridad jurídica en la OPE de educación, dice Barcos, respecto a la de bomberos, en la que el Ejecutivo mantiene las 30 plazas, pese a que el Tribunal Superior de Justicia la limitaba a 17, dice la presidenta que se trata de casos diferentes. La Cámara Foral ha aprobado 2 declaraciones contra la violencia de ETA y exigiendo su desarme, pero no lo han hecho de forma unánime. La del cuatripartito con los votos en contra de UPN y el PP, mientras que una declaración de Izquierda-Esquerra ha fructificado sin el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu. Geroa Bai y EH Bildu han votado en contra de 2 declaraciones institucionales relacionadas con ETA. Por un lado, una de Izquierda-Esquerra que rechaza rotundamente el terrorismo y pide la entrega de armas y que ha sido apoyada por el resto, por lo que ha salido adelante. A Bildu y a Geroa Bai que darán sus argumentos al respecto. Nosotros lo tenemos claro, nuestro rechazo a la violencia de ETA es rotundo. El Gobierno de Navarra no puede presidirlo un partido político que vota no a esta declaración institucional. No se puede tolerar. Es que cuando hablamos de A, hablamos de A. Cuando hablamos de B, hablamos de B. Es decir, estábamos hablando de la banda terrorista ETA y Geroa Bai, partido de gobierno y de la presidenta señora Barcos, no ha querido apoyar. Hay grupos políticos que tenemos claro el rechazo de todo tipo de violencia, la de ETA y la de todos, y hay otros grupos que no lo tienen tan claro. Geroa Bai y EH Bildu tampoco han apoyado otra presentada por la oposición, que también han rechazado sus socios del cuatripartito Podemos e Izquierda-Esquerra. La declaración de UPN, PSN y PP daba continuidad a la aprobada en 2015. El texto recuerda que el 11 de febrero es el día de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad. En el sentido de que banaliza lo que son los crímenes contra la humanidad, contradiciendo los criterios del derecho internacional. EH Bildu se plantea incluso dejar sin efecto la aprobada hace un año. Vamos a reflexionar sobre la posibilidad de dejar sin efecto ni valor alguno esta declaración porque era muy injusta en sus términos y que no responde desde luego, como digo, ni a la realidad del momento político ni a la realidad de los hechos. Hablar de genocidio de la izquierda abertzale entendemos que está fuera de todo lugar. Geroa Bai ha explicado su compromiso y rechazo rotundo a ETA, pero defiende que las declaraciones deben ser más inclusivas, dando respuesta, dice, a los nuevos tiempos. Hemos votado en contra porque queremos una gestión integral de la memoria, porque queremos que este Parlamento asuma que estamos viviendo nuevos tiempos y que los posicionamientos frente a la violencia tienen que ser lo más inclusivos e integradores posibles. El cuatripartito ha presentado una declaración institucional propia que ha prosperado y a la que se ha sumado PSN. Defiende un plan integral de la memoria que abarque la violencia del 36 y otras más recientes y exige el desarme y desmantelamiento de ETA. Una semana en la que también ha habido comparecencias parlamentarias relativas a TRV, Da Valor o la Orquesta Sinfónica de Navarra. Estridente, ruidoso y muy tenso el ambiente de protesta que hacía llegar la plantilla de TRV a la sala del Parlamento, en la que el director de la planta de Landaven explicaba la situación de los despidos y reconocía:
Es una decisión dura la que tenemos que tomar, pero no nos queda otra. La empresa no tiene un plan de desmantelar esta planta. Y vinculaba el futuro de la planta de Pamplona a los trabajadores. Aseguraba que la planta es la menos eficaz de TRV. Todo depende de ellos al final, están en sus manos. Y no les estamos pidiendo nada que no hagan nuestros competidores. La dirección de la empresa pone sobre la mesa datos y asegura que desde 2009 la planta de Pamplona no suma ningún nuevo cliente. Tenemos en la planta el coste más alto por hora, 37 euros. Tenemos también el número de horas de trabajo más bajo del grupo en esta planta, 1.695, y la tasa de absentismo más alta del grupo aquí en Pamplona, del 8%. La dirección de TRV ofrece bajar a 183 despidos si la planta de Landaven fabrica la dirección del nuevo polo de Volkswagen. Yo la verdad es que tengo expectativas de que sea así. El vicepresidente ayer explicaba ante el Parlamento la gestión del millón de euros concedido por Sodena a la empresa Davalor. Señaló que el destino del dinero ha ido a pagar nóminas atrasadas, a proveedores y a patentes. Para el vicepresidente económico se trata de un proyecto empresarial que crea un volumen de trabajo cualificado. Aseguró que el Gobierno analiza semanalmente la evolución de esta compañía. La operación está totalmente pegada a la estrategia de desarrollo y de especialización inteligente que todos queremos para Navarra. Genera empleo de calidad y además en una dimensión importante. El compromiso con la I+D+I de este proyecto es espectacular. Veremos esa decisión si está basada, además de la intuición, pues en algo más positivo y da beneficios para el conjunto de la comunidad. La Cámara de Contos lo deja claro. El modelo de gestión de la Orquesta Sinfónica de Navarra no es el adecuado. Recomienda definir uno nuevo y establecer para la entidad una financiación plurianual. Evidentemente, este no es un modelo adecuado de gestión para una orquesta que cuenta con una plantilla de 70 personas y, además, con un volumen de presupuesto en torno a los 4,5 millones de euros. Robleda ha comparecido en el Parlamento para explicar la auditoría realizada a la Fundación Pablo Sarasate y la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, que gestionan la Orquesta Sinfónica. Concluye que la falta de regulación hace que las funciones y relaciones entre ambas sean sumamente confusas. Esta forma de trabajar ha permitido que la sociedad no haya transferido la totalidad de los ingresos por abonos y entradas. Ponen en entredicho 454.000 euros no transferidos de la sociedad a la Fundación, 129.000 relativos a un concierto de UNICEF o 92.000 euros que le pagaron al gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra para compensar la bajada de sueldo a la que habría obligado el propio Gobierno. Ante la amenaza del gerente de dejar la orquesta por tener mejores ofertas, la sociedad compensa al gerente. Los actuales partidos del Gobierno acusan a UPN de no haber controlado la situación. Nos alarma que durante tantos años no se haya actuado. Tenemos que saber quién ha permitido esto y me parece un tema muy grave. Mientras la oposición recuerda al cuatripartito que la partida presupuestaria destinada este año a la orquesta es insuficiente. Que solucionen esos problemas de financiación con los que seguro. Es tiempo ya para la entrevista esta semana. Hablamos con Unai Ualde del grupo de Geroa Bai. Aquí es parlamentario, no solo parlamentario, también concejal en Alsasua y vicepresidente primero de la Cámara. Pues así es, sí. Buenas tardes. En una persona. Vida intensa, sin duda. Sí, intensa porque realmente la actividad parlamentaria está resultando intensa esta legislatura. Creo que para cualquier parlamentario con las responsabilidades habituales, pues ya está resultando, porque creo que hay bastante actividad y bueno, pues si además se suma la responsabilidad de la mesa de ordenar un poco la actividad de la Cámara y luego pues lo que aún mantengo esa responsabilidad en Alsasua, pues sí, pues desde luego que lo es. Intensa, decíamos, estos 7 meses de legislatura, ¿cómo lo valora desde el grupo, desde su partido político? Bueno, nosotros pensamos que lo que sucedió en 2015 en Navarra era un cambio que muchos sectores, los sectores abertzales, los sectores progresistas de esta comunidad venían ansiando mucho tiempo, había una gran ilusión y esa ilusión pues posteriormente debe gestionarse entre diferentes.
El trabajo entre diferentes pues es algo que quizá cuesta más, quizá lleva a que las decisiones se ralenticen, pero finalmente pues salen unas decisiones que tenemos que entender que son mejores porque concitan más adhesiones, y esa está siendo un poco la tónica de funcionamiento de esta legislatura, y ello pues quizá exige más explicaciones, más comisiones, más actividad, pero yo creo que en definitiva pues es más positivo y más plural. Una legislatura, desde luego, marcada por esas reuniones o decisiones que, como dices, hay que tomar entre los 4 grupos que sustentan el gobierno de Uxue Barkos. Efectivamente, en Navarra es una experiencia totalmente nueva el tener un ejecutivo sustentado por 4 fuerzas políticas con sus diferencias, pero con un punto en común, que es el acuerdo programático que en julio se alcanzó para los años 2015-19, contempla una serie de medidas importantes y contempla también una serie de órganos pues, para trabajar las diferencias que vayan pudiendo surgir a lo largo de la legislatura. En su día se tasaron 11 diferencias programáticas, 11 cuestiones, pero luego pues en el día a día lógicamente pues surgen distintas interpretaciones dentro de los acuerdos, y bueno, pues la necesidad de un foro y de un marco de entendimiento que es la comisión de seguimiento del acuerdo programático, en la que estamos las 4 fuerzas políticas e intentamos que las iniciativas que vengan a esta Cámara pues vayan previamente acordadas y previamente discutidas en ese foro. La semana aquí en el Parlamento de Navarra empieza con la mesa y junta de portavoces. Esta semana, bueno, parecía que llegaba otra vez un poco el debate entre los grupos del cuatripartito, de esos 4 grupos que sustentan el gobierno de Barkos. Izquierda Esquerra planteaba una iniciativa en la que decía el Parlamento de Navarra condena de forma contundente la violencia terrorista perpetrada por ETA. Ni Geroa Bai ni EH Bildu se unían a esa declaración. ¿Por qué? Bueno, en el tema de paz y convivencia, en el tema de víctimas en general, yo creo que hubo un salto cualitativo el que alcanzamos en ese acuerdo programático al que he hecho referencia en julio por parte de las 4 fuerzas políticas. Un compromiso con todas las víctimas, un compromiso sobre una declaración que rechaza no solamente la violencia de ETA, sino todas las violencias, y que hace un reconocimiento por todas las víctimas. Y en ese marco de esa declaración inclusiva, lo que se propuso por parte nuestra, por parte de EH Bildu, por parte también de Podemos, Aldugu y de Izquierda, y le propusimos a Izquierda Esquerra, es la declaración conjunta que entonces se alcanzó. El mantener otras declaraciones parciales, pues siempre nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda y estamos absolutamente de acuerdo con el fondo de esa declaración. El compromiso ético siempre ha sido el rechazo a la violencia de ETA, la exigencia de su disolución, pero creemos que hemos llegado a un estadio en el momento en el que estamos y tenemos que ir hacia acuerdos más inclusivos en el que, ya que hemos alcanzado unos acuerdos, las 4 fuerzas vayamos a sumar al resto. Yo creo que la noticia es que esa declaración conjunta de los 4 grupos ya suma a 5 al PSN, y tenemos que llegar a unos planteamientos, a unas declaraciones que sumen ya a la unanimidad de la Cámara en estas cuestiones. Parece que esa opinión, esa explicación no ha convencido a la oposición, que por ejemplo desde UPN lo han tachado esa postura de intolerable e inexplicable, desde PSN exigen una rectificación. ¿Qué más le podéis decir? Bueno, yo es que creo que quien no quiere entender no le va a satisfacer ninguna explicación. Yo creo que lo que no podemos es estar en coordenadas de hace 5 años con este tipo de declaraciones y este tipo de juegos políticos, ¿no? Yo creo que tenemos que superar ya. Es cierto que queda mucho por hacer en la normalización, en el trabajo en favor de las víctimas, pero también no podemos ser ciegos y tenemos que reconocer que desde 2011, cuando se produjo el cese ya de la actividad armada hasta hoy, pues se han dado una serie de pasos. La sociedad vive esta cuestión de otra forma y tenemos ya nosotros también, la clase política, que situarnos en ese escenario y que ir hacia pues, otro tipo de declaraciones, otro tipo de cuestiones más inclusivas. Creo que en el plano del gobierno el compromiso
es ineludible en el sentido de que es la primera vez que el Gobierno de Navarra, dentro de su estructura, tiene un marco para trabajar toda la cuestión de víctimas, toda la cuestión de paz y convivencia. No había existido hasta este momento, por tanto nadie puede decir a Geroa Bai ni a las fuerzas que sustentan el Gobierno su falta de compromiso en esta cuestión, y creo que por parte del resto de grupos pues también tiene que haber un poco un movimiento en ese sentido. Vamos a ir avanzando porque la semana nos deja la noticia. Por fin está aprobada la OPE por el Gobierno de Navarra. ¿Cómo se ha vivido desde Geroa Bai ese proceso en el que pues ha habido recursos? Coméntame. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Pues si esto fuese un gobierno monocolor, pues hubiésemos tenido OPE en noviembre. Pero como esto no es el gobierno de Geroa Bai, sino es el gobierno sustentado por 4 fuerzas políticas del acuerdo programático, pues ha tenido que haber todo un proceso en el que no solamente se ha visto la variable técnica o la variable que desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista técnico los del Departamento de Educación consideraba que era lo más adecuado, sino que pues en el proceso han intervenido otro tipo de variables. En ese proceso pues a nosotros nos convencía la OPE inicial planteada por el Departamento de Educación como Geroa Bai, nos convencían los datos técnicos y las razones que al interpretar esos datos los técnicos comentaban que eran necesarias, o sea, la proporción esa de 228,92 para cubrir las necesidades reales que ahora mismo hacía falta, pero luego, pues como se sabe, ha habido distintos posicionamientos dentro de los grupos que apoyan al Gobierno, también por parte de la oposición, en otro sentido. Por parte de los sindicatos había también visiones diferentes, ha habido innumerables sesiones de trabajo y comisiones en el que se ha planteado esta cuestión, y luego ha habido una incertidumbre jurídica final con el recurso del Estado a una serie de plazas que estaban incorporadas en esta OPE y que venían de la que UPN aprobó en 2015. Bueno, esa incertidumbre jurídica pues parece que aún la estamos manteniendo. Esta misma tarde hay una comparecencia de la consejera Beaumont para explicar esta cuestión, las consecuencias que puede tener este recurso para la OPE, pero en definitiva, bueno, pues ya tenemos una OPE que contempla 108 plazas en euskera y 92 en castellano, que deja, digamos, las plazas de primaria pues para una posterior aprobación. Y bueno, pues sobre esto ya habrá una posibilidad de oposición. Veíamos esas diferencias, esos puntos de vista diferentes dentro del Ejecutivo. De hecho, hace unos días conocíamos que Izquierda Esquerra, junto con PSN, habían planteado desarrollar una iniciativa para incluso tumbar la OPE, que la primera propuesta, podemos decir, en la que el 70% de plazas era en euskera, el 30% para castellano. ¿Cómo se ha valorado eso desde Geroa Bai, uno de las cuatro patas del cuatripartito? Pues yo creo que debería reflexionar Izquierda Esquerra un poco en cuál es el espíritu del acuerdo programático y de esos órganos que nos hemos dado para dirimir las diferencias, ¿no? Yo creo que no puede ser que teniendo entre los cuatro grupos unos acuerdos y unos ámbitos de diálogo, pues no sea en esos ámbitos donde se apuren todas las posibilidades de acuerdo antes de hacer pues otra serie de maniobras, digamos, con el resto de grupos. Yo considero que lo más leal es acordar o intentar acordar las cosas en el seno de las 4 fuerzas que sustentamos el acuerdo, y de ahí sí, intentar ampliarlas a otros grupos, lógicamente. Bueno, ahora ya con la decisión tomada, sin embargo, ha habido muchos sindicatos, bueno, varios, como el ALAB, que han pedido incluso la dimisión del consejero Mendoza, porque decían que era un fraude desde el principio, consideraban esta OPE. ¿Creéis que ha sido para tanto? Yo no me parece justo, en este caso, personalizar en el consejero Mendoza la responsabilidad de lo que finalmente ha sucedido con respecto a esta OPE, ¿no? Yo creo que han influido muchas variables, que realmente el consejero, cuando ha venido a explicar a las fuerzas políticas la OPE,
ha explicado los argumentos que desde el departamento, como digo, se daban para justificar esa OPE inicial, que la responsabilidad del Departamento de Educación fue plantear esa primera propuesta, pero que esa primera propuesta tuvo una serie de contestación por una parte de los sindicatos, contestación por una buena parte del esto político, del arco político, y que por lo tanto el gobierno finalmente ha tenido que tomar una decisión, y también con este tema jurídico, claro. Eso sí, los bomberos parece que ya van a poder realizar su examen el 13 de febrero, el sábado. Ha habido incertidumbre hasta el final. Sí, es de alegrarse. Hoy mismo por la mañana ha habido una sesión de trabajo con la Comisión de Personal de Bomberos y Protección Civil. Se ha puesto de manifiesto por parte de ellos esa incertidumbre en la que vivían, la necesidad de conocer ya si finalmente esa oposición se iba a celebrar. Pues hoy mismo ha sido desde luego una buena noticia para ellos, y pues desde luego la recibirán con mucho alivio a tenor de lo que hemos podido oír esta misma mañana. Vamos con más asuntos. Una de las sesiones de las comparecencias más intensas, desde luego, se ha vivido a la hora de escuchar al director de la planta del andamén de TRV. Decía que es una decisión dura, pero que es la que hay que tomar, la de los despidos. Sí. Has estado en esa comisión, ¿cómo se ha vivido? ¿Qué percepción tienes? Bueno, he estado presente en la comisión, efectivamente ha sido muy dura, muy tensa, un ambiente muy tenso, lógico. En la calle los trabajadores preocupados, con mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, y realmente pues la sensación una vez de escuchar al gerente pues ha sido pues bastante no muy halagüeña, no muy halagüeña. Es cierto que las negociaciones están abiertas hasta el 17 de febrero y que él bueno, pues de cara a la galería sí que ha dicho que está abierto a todas las opciones, pero realmente no se ha visto una voluntad real más allá de lo que ya sabemos de avanzar, y eso es realmente preocupante. Es decir, sabemos que por parte de los trabajadores se han propuesto alternativas a los 250 despidos que inicialmente se plantearon. Se hizo una alternativa de prejubilaciones. A esa alternativa volvió a responder la empresa con los 180 despidos, y de ahí tampoco hemos visto un avance en las explicaciones que por parte de hoy hemos tenido del gerente de TRV. Bueno, pues sensación bastante preocupante por parte de los grupos. De hecho, vinculaba el futuro de la empresa a los trabajadores. Sí, y yo creo que es un poco, pues, vamos, se ha utilizado aquí la reforma laboral un poco para tomar esta medida drástica, una medida que es un auténtico bombazo socialmente, ¿no? Y después también en el desarrollo de las negociaciones estamos viendo pues que tampoco vemos una voluntad muy real por ir avanzando. Nosotros esperamos realmente pues que haya un cambio, que esto pueda llegar a alguna alternativa en la que pues, haya el mínimo a poder ser ningún despido y el mantenimiento de la actividad en Navarra y del empleo en Navarra, y que por parte del Gobierno de Navarra, pues lo que le hemos pedido, le daremos todo el apoyo por parte de todos los grupos políticos, y así lo hemos trasladado en esa labor de mediación que debe hacer, pero son unos procesos pues bastante difíciles y en los que tenemos herramientas limitadas para actuar desde las instituciones forales, lamentablemente. Uno de los plenos monográficos que se han celebrado aquí en este hemiciclo ha sido el del empleo, porque para el Gobierno, sobre todo, bueno, fue una iniciativa del PSN, pero desde luego las políticas sociales, el empleo es una de las bazas importantes para esta legislatura. Sí, yo creo que hay marco para actuar. Yo creo que después del pleno monográfico del viernes salió el compromiso ese de intentar pues eso, llegar a unas medidas consensuadas en torno a un plan de empleo con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, de los sectores, etcétera. Creo que es una buena iniciativa. Nosotros ya en el acuerdo programático teníamos una serie de medidas planteadas en cuanto al reparto de trabajo, en cuanto al estudio de fórmulas para evitar la aplicación de la reforma laboral, pues para evitar, por ejemplo, casos como los que ahora lamentablemente estamos comentando con TRV. Hay
27 resoluciones que se han conseguido aprobar en esta Cámara con amplias mayorías, y creo que por tanto hay terreno para actuar en una cuestión que yo creo que hoy por hoy sigue siendo pues la primera preocupación de las navarras y los navarros, ¿no? Porque bueno, pues el horizonte no es muy optimista. Bueno, podríamos comentar tantos y tantos temas que se debaten aquí en el Pleno, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Unai, por estar con nosotros. Es que ricasco, gracias. Con la entrevista terminamos como siempre. Les esperamos la semana que viene. Adiós.